Cada vez que reviso las estadísticas en tiempo real de Style.net, siempre veo al menos a una persona revisando nuestro material de programación orientada a objetos con PHP. Si bien es cierto que aprender Laravel puede resultar más llamativo y aún sin demasiados conocimientos de programación orientada a objetos, podemos llegar a crear una aplicación o un sistema incluso en poco tiempo, también es cierto que no tener estos conocimientos nos va a colocar trabas en el desarrollo. A menudo veo código que, aunque está dentro de un método, se ve muy estructurado. Tiene, por ejemplo, muchas responsabilidades a la vez y termina por dificultar el avance del desarrollo de un sistema, causar errores, etcétera. Así que en este nuevo curso de programación orientada a objetos en Style.net te voy a enseñar desde lo más básico hasta el uso de la mayoría de los features de programación orientada a objetos, y al terminar este curso te aseguro que tu código va a mejorar muchísimo más, así estés trabajando en Laravel o con cualquier otro framework o lenguaje, siempre que éste sea orientado a objetos, por supuesto. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar a responder la pregunta de esta lección. ¿Por qué necesitamos clases y objetos en primer lugar? Considera el siguiente ejemplo. Estamos recaudando los datos de una persona, incluyendo su nombre y su apellido. Normalmente nosotros obtenemos la data, por ejemplo, a través de GET o a través de POST. De esta forma obtenemos los datos que envía el usuario. Pero acá lo voy a hacer todo directamente en línea. Así que tenemos el nombre de una persona y el apellido de la persona. Acá voy a colocar first name y last name. Y ahora queremos saludar a la persona escribiendo su nombre completo, que típicamente consta del primer nombre y del primer apellido. Al menos que de pronto, por ejemplo, estemos trabajando en un sistema para un aeropuerto y en este caso nos va a interesar obtener todos los nombres y apellidos de la persona. Pero normalmente en una aplicación solo pedimos el primer nombre y el primer apellido. Así que acá haríamos algo como lo siguiente: echo, bienvenido. Podemos hacerlo con comillas dobles para poder concatenar las variables directamente. Y en el navegador podemos ver el resultado. Y quizás en este momento este video te parezca tan básico que estés a punto de darle clic al botón para cerrar la ventana. Pero créeme, aún en este ejemplo tan básico y tan sencillo, ya cometimos nuestro primer error. ¿Sabes cuál es? En nuestra vista estamos colocando la lógica para imprimir el nombre completo de una persona. Y la responsabilidad de nuestra vista debería estar limitada lo más posible a mostrar datos. Cuando me refiero a la vista, en este caso es simplemente al eco que tengo acá debajo. Esto podría ser un archivo de PHP aparte, pero por ahora vamos a dejarlo acá mismo. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos separar la lógica que usamos para imprimir el nombre completo de la lógica que tenemos en, entre comillas, nuestra vista? Podríamos hacerlo de esta manera, creando una variable. Y acá vamos a concatenar el primer nombre y el apellido. Muy bien. Y acá finalmente vamos a utilizar full name. Podemos, por supuesto, regresar al navegador y vemos que obtenemos casi el mismo resultado. Acá olvidé colocar un espacio. O también podemos hacerlo, por supuesto, de esta manera. Y ahora resulta que nuestra aplicación, por ejemplo, es una red social. Y acá yo quiero tener el concepto de un amigo. Para ello necesito una segunda persona. Estos datos, por supuesto, podría cargarlos, por ejemplo, de la base de datos. Así que acá, para obtener el nombre y el apellido de una segunda persona, podría almacenarlas en las variables firstName2. Vamos a colocar acá Ramón y lastName2. Y vamos a colocar acá La Penta. Muy bien, y entonces podríamos decir, Duilio Palacios es amigo de, y acá necesitamos obtener el nombre completo de la segunda persona. Nuevamente, concatenar primer nombre y apellido no está del todo bien, así que acá podríamos crear una segunda variable y acá grabar el primer nombre y el apellido de la segunda persona. Y finalmente lo colocamos acá en nuestra cadena y vemos el resultado en el navegador. Pero acá ya comienzas a notar el problema, ¿cierto? Si luego necesitamos una tercera y una cuarta persona, ya nuestro código nuevamente es un ejemplo muy sencillo, pero ya no se ve bien.
¿Y qué pasa si la lógica para imprimir el nombre completo de una persona cambia? En este caso tendríamos que cambiar la línea 11 y la línea 6 de nuestro pequeño programa. Por otro lado, nuestro código actual no verifica que, por ejemplo, nosotros no cambiemos por error el nombre de una persona. Por ejemplo, acá se me podría olvidar colocar el número 2 y cambiar sin querer el nombre de la primera persona. Así que, ¿cómo podemos solucionar este tipo de problemas? Para esto podemos utilizar clases y objetos. Voy a declarar acá al principio del archivo y esto comúnmente se hace en archivos separados, pero vamos a tratar de mantener las lecciones lo más sencillas posible a medida que podamos y luego ya vamos a ir separando estos archivos. Así que acá al principio del archivo voy a declarar una nueva clase y esto lo hago con la palabra reservada class. Luego coloco el nombre de la clase. Esta clase podría ser la clase persona o podría ser una clase llamada amigo. Esto generalmente nos lo da la lógica de nuestra aplicación. También podría ser usuario, etcétera, pero por ahora vamos a mantenerlo como persona únicamente. Y nosotros sabemos que cada persona tiene al menos dos propiedades o dos variables, el primer nombre y el apellido. Y luego nosotros queremos declarar nuestras personas. Tenemos acá dos, ¿cierto? Vamos a declarar la primera, vamos a guardarla en una variable llamada persona 1 y acá declaramos una nueva persona utilizando la palabra reservada new y luego el nombre de nuestra clase, en este caso persona o person. Y acá es donde viene el primer concepto que quiero enseñarte. En programación orientada a objetos generalmente tenemos clases y tenemos objetos. Una clase, como su nombre lo indica, es un tipo o una especie de algo, en este caso personas. Y como estamos hablando de programación orientada a objetos, generalmente nos referimos a clases como una clase de un objeto o un tipo de un objeto, que podría ser, por ejemplo, una persona, una ciudad, un animal, un computador, etc. Así que una clase se refiere al concepto genérico. Pero cuando nosotros declaramos una clase, comenzamos a referirnos a algo puntual. En este caso ya no es cualquier persona en el mundo, sino que es Duilio Palacios o Ramón Lapenta, por ejemplo. Entonces nosotros primero creamos una clase y luego con el operador new declaramos un nuevo objeto de esta clase. Muy bien, espero que esto se entienda. De todas formas, todos estos conceptos vamos a ir aprendiéndolos y repasándolos en las diferentes lecciones de este curso. Y luego acá nosotros queremos que esta persona, esta primera persona, tenga un nombre y luego tenga un apellido. Y lo mismo para la segunda persona. Y vamos a eliminar este código por un momento. Y acá vamos a declarar una segunda persona. Y esta segunda persona va a tener también un nombre y un apellido. Vamos a eliminar este código por un momento. Y así como la persona tiene dos variables o dos propiedades, en este caso el primer nombre y el primer apellido, una persona también puede tener funciones. En este caso ya no vamos a declarar una función de esta forma, de manera global, como por ejemplo sería obtener nombre completo o full name y pasaríamos acá el primer nombre y el apellido para luego concatenarlos y devolverlos dentro de la lógica de la función de esta manera. Y esto es como lo haríamos con programación estructurada, ¿cierto? Luego acá debajo, entonces llamaríamos al método fullName y pasaríamos el primer nombre y el primer apellido de cada una de las personas. Como por ejemplo podríamos hacerlo acá debajo, fullName y pasamos el primer nombre, ya sea una variable o una propiedad dentro de la clase y el primer apellido. De esta forma. Esto como lo haríamos con programación estructurada. Pero con objetos nosotros podemos declarar esta función como parte de nuestra clase. De esta manera voy a cortar el código y lo voy a colocar acá. Voy a indentarlo y fíjate cómo esta función forma parte de la clase persona. Lo que quiere decir que si ahora yo intento llamar a esta función de esta forma, esto va a dar error
puesto que esta no es una función global, sino que es parte de una clase, en este caso de la clase persona. Y acá, algo interesante y una ventaja es que ya no necesitamos pasar el primer nombre y el primer apellido como argumentos, puesto que estos están también dentro de la clase. Y para acceder a ellos vamos a usar la palabra reservada this y luego una flecha que escribimos con un guión y el signo mayor que. De esta forma, obtenemos el primer nombre y obtenemos el apellido de la persona dentro de la clase. Fíjate que acá también para obtener el primer nombre y el apellido de las variables dentro de la clase, lo hice utilizando de igual forma esta flecha. Pero acá ya no estoy utilizando this puesto que no estoy dentro de la clase persona y debo referirme a la variable que contenga el objeto con una persona, en este caso person1 o person2. Muy bien, entonces ya sabemos que con esta pequeña flecha podemos acceder a las propiedades o variables dentro de nuestra clase. Ahora, ¿cómo podríamos llamar a la función fullName dentro de la clase persona? Para ello, primero necesitamos una persona y luego lo hacemos de esta forma. Por ejemplo, person1, colocamos una flecha y luego colocamos el nombre de la función dentro de la clase. De esta manera. Y voy a colocar acá exit para imprimir esto en el navegador. Recargo la página y acá puedes ver Duilio y apellido. Aparentemente en algún momento cambié Palacios por apellido, así que vamos a corregir esto. Pero fíjate cómo entonces estamos llamando a esta función dentro de la clase persona. Y fíjate la sintaxis, nuevamente estamos utilizando la variable donde almacenamos nuestro objeto y nuestro objeto es una persona en particular, en este caso Duilio Palacios. Y luego estamos utilizando la flecha y llamando al nombre de la función dentro de la clase. Y por supuesto, para la segunda persona podemos hacer exactamente lo mismo. Lo que quiere decir que acá debajo, para imprimir este mensaje, podemos hacer lo siguiente. Vamos a decir persona 1, flecha, full name, es amigo de, y acá entonces escribimos persona 2, flecha, full name. Muy bien, regresamos al navegador, recargamos la página y fíjate que tenemos el mismo resultado que teníamos al principio con nuestras variables, pero en este caso ya no tenemos código estructurado, sino que tenemos código con programación orientada a objetos. Sin embargo, antes de finalizar esta primera lección, hay algo más que quiero enseñarte. No tiene sentido crear una nueva persona si no tenemos un nombre. Si te estoy diciendo que una nueva persona es una persona única y específica, esto realmente no prueba lo que estoy diciendo, ¿cierto? Porque acá en la línea 12 y en la línea 16, sobre todo si quitamos estas líneas, tenemos dos personas, pero ambas lucen exactamente como la misma persona. Ninguna de ellas tiene nombre, etcétera, etcétera. Entonces no tiene sentido crear una nueva persona si no tenemos por lo menos su nombre. Esto lo podemos resolver de la siguiente manera. Dentro de nuestras clases tenemos funciones o métodos especiales y uno de ellos es el método construct. Y acá, como en cualquier otra función, podemos definir parámetros. En este caso, el primer nombre y el apellido. Y acá, por supuesto, podemos colocar cualquier lógica. En este caso, nosotros queremos simplemente asignar esta variable primer nombre a la propiedad o variable dentro de la clase firstName. Y lo mismo para apellido. Queremos asignarle esta variable lastName o el valor de esta variable a nuestra propiedad o variable dentro de la clase llamada lastName. De esta manera. Y de esta forma, cuando creemos una nueva persona, debemos pasarle el nombre y el apellido. Así que voy a eliminar este código por un momento. Y antes de hacer esto, ¿qué te parece si ejecutamos esto rápidamente en el navegador para ver qué sucede? Y acá vamos a obtener nuestro primer error. Nos dice que hace falta el argumento 1 cuando se llama al método construct dentro de la clase persona y esto sucede en la línea 18 y el método lo definimos en la línea 7.
Entonces acá para crear una nueva persona, ahora nos exige que pasemos el nombre y el apellido. Y lo mismo para la persona número 2. Hecho esto, regresamos al navegador, recargamos la página y nuestro programa está funcionando no del todo bien. Vamos a ver qué pasó. En este caso, me faltó una pequeña S cuando escribí first name. Nada de qué preocuparse. Acá podemos ver el mismo resultado. Muy bien, entonces con esto prácticamente completamos nuestro código de la clase de hoy. Y aunque lo he tratado de mantener lo más sencillo posible, hay unos conceptos que necesito que aprendas antes de finalizar este video. Entonces ya sabemos que una clase es una especie o un tipo de algo, generalmente un objeto, aunque nuestra clase también podrían corresponderse a una acción, a un evento. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Dentro de la clase tenemos variables y tenemos funciones. Sin embargo, a las variables se les llama propiedades y a las funciones se les llama métodos. Con esto, de pronto, evitamos un poco la confusión. Por ejemplo, si tenemos acá una variable first name o una función llamada full name. En este caso, first name es una variable y en este caso, en la línea 8, first name es una propiedad dentro de la clase persona. En la línea 5, full name es una función, pero en la línea 17 estamos declarando un método llamado full name dentro de la clase persona. Nuevamente, first name y last name son las propiedades de la clase persona y full name, y en este caso el constructor, son los métodos de la clase persona. Entonces, una vez más, una clase puede tener propiedades o métodos. En una clase también podemos declarar constantes, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien, para asignar valores o referirnos a propiedades dentro de una clase, utilizamos la palabra reservada this y utilizamos esta sintaxis de flecha. Y para referirnos a propiedades o métodos fuera de nuestra clase, entonces utilizamos la variable donde se guarda el objeto y nuevamente utilizamos la flecha. Y luego llamamos al método o a la propiedad. Si la clase es algo genérico, un objeto es algo específico. Y creamos un nuevo objeto de una clase de esta manera, utilizando el operador new. A esto lo llamamos crear una nueva instancia, en este caso de la clase persona. Y fíjate que también tenemos un método mágico llamado construct, al cual nos referimos comúnmente como constructor, que se ejecuta en el momento en que se crea una nueva instancia. Acá nuevamente creamos una nueva instancia de la clase persona y pasamos los argumentos. Y PHP, al crear una nueva instancia de la clase persona, llama automáticamente a este método mágico construct y pasa entonces los argumentos que finalmente los asignamos a dos propiedades dentro de nuestra clase persona. Al hacer esto, en vez de tener un grupo de variables sin sentido, ahora nosotros en nuestro pequeño ejemplo tenemos el concepto de una persona. Sabemos que una persona tiene las propiedades primer nombre y apellido y sabemos que una persona también tiene el método bastante útil llamado full name que nos permite obtener el nombre completo de la persona en cualquier lugar de nuestra aplicación. De esta manera, aunque acá estamos declarando dos personas completamente diferentes, ambas comparten el método full name. Y de esta manera evitamos la repetición de código y vamos poco a poco estructurando nuestra aplicación. Un último detalle para cerrar esta lección. Normalmente si ya has visto código en programación orientada a objetos en PHP, no lo vamos a ver de esta manera. No vas a ver la palabra var muy a menudo. Por el contrario, verás algo como public, protected, private, etc. Y esto quiere decir que tanto las propiedades como los métodos en PHP pueden ser de diferentes tipos. Acá normalmente también vas a ver algo como lo siguiente, public function y también acá debajo. Pero este es el tema de encapsulamiento del cual te voy a hablar en la lección siguiente.